aprovechar y aprovechar muy bien. Claro que sí. Y es en nuestro consultorio jurídico. Ustedes saben que tenemos esta sección para que ustedes, a través de las preguntas que nos envían a través de nuestra cuenta consultoriojurídico@canalcapital.go.co, pues nos den algunas preguntas que nosotros buscaremos efectivamente quién las pueda resolver, quién es experto para eso. Y la doctora Carmen Lilia nos va a abordar un tema de violencia intrafamiliar que nos parece muy importante porque es un tema que infortunadamente en nuestra sociedad tenemos que lidiar de una manera muy común. Doctora, empezamos, si le parece. Sí, claro que La sí. primera pregunta nos la envía pues una televidente y dice lo siguiente: si mi esposo me golpea, ¿yo tengo que soportar por estar casados? ¿Esa es mi obligación legal? No se refiere aquí a una obligación ética o religiosa, estamos hablando de lo legal, doctora. Para la persona que hace la pregunta, la respuesta es no. En ningún momento es una obligación legal soportar la violencia dentro del matrimonio, dentro de una unión marital, dentro de cualquier relación. En ningún momento eso es legal. En el caso que nos consulta que si debo soportar golpes, se trata de violencia física, por el daño físico que se le está causando a la persona, y en Colombia esto es considerado un delito. Entonces, para la respuesta es no, y por favor busque ayuda. Gracias. No, vuelvo y digo, hay una consideración ética y hoy por hoy está cada vez más claro dentro de la mirada del empoderamiento femenino. Del empoderamiento femenino, sí. Que esto no se tiene por qué soportar bajo ninguna circunstancia, pero ninguna. Sí, afortunadamente cada vez somos más conscientes, tanto mujeres como hombres, que esto no está permitido y que de ninguna manera pues hay que soportarlo, claro que no. La segunda pregunta, si nos permite, cuando él me insulta sin golpearme, ¿puede también esto considerarse maltrato? Claro que sí. Ahí cuando la persona insulta, cuando la persona humilla, cuando la persona causa un daño psicológico a la otra, estamos hablando de violencia psicológica y también se debe parar. También se debe, digamos que al agresor hay que ponerle un límite claro, y esa manera de ponerle el límite claro es denunciar el asunto, indudablemente, porque no se debe tampoco pues, recurrir a la violencia al interior de las familias. Y quisiera hacer énfasis en que cuando una pareja pues tiene violencia mutua o está en episodios de violencia y hay niños presentes, entonces los niños son los que están aprendiendo a relacionarse de esa manera y entonces estamos perpetuando la violencia. Claro. Entonces en Colombia no está permitida la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual al interior de las parejas, la violencia económica tampoco. Entonces estas personas deben indudablemente buscar ayuda, tanto la víctima, desde mi punto de vista, toda la familia debería tener terapia, pero la víctima, la persona que está siendo víctima de la violencia, debe buscar ayuda psicológica y ayuda, evidentemente, jurídica. Ahora, es que hay violencias que, digamos, son más fáciles de demostrar. Por ejemplo, si hay un golpe, queda una marca, pero cuando se trata de la violencia psicológica, ¿cómo hace la víctima para demostrar realmente que sí está siendo pues víctima precisamente? Correcto. Pues existen expertos en medicina legal, porque la persona se puede, pues se le envía a medicina legal para que también ellos, los expertos de medicina legal, nos digan si la persona está sufriendo evidentemente violencia psicológica. Lo que dices, no es tan fácil probarlo para la persona, pero sí se puede probar con testimonios, muchas veces la misma depresión de la persona, las mismas consecuencias de la violencia nos hablan de que esta persona está sufriendo algo al interior de su familia y se podría demostrar. Ese sería como Entonces mi hay sugerencia. herramientas Correcto. para la defensa de la pareja, que generalmente es la mujer, ¿verdad? Correcto. El número de hombres también existe, eso no es una realidad que se pueda desconocer, pero realmente la mujer es la que sufre. Histórica y estadísticamente el peso más grande de la violencia intrafamiliar en Colombia. Entonces, efectivamente existen estas herramientas y hay que conocerlas. ¿Dónde queda nuevamente? Porque eso hay que repetirlo todo el tiempo, el consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. Correcto. Nosotros en el consultorio jurídico tenemos un grupo especializado para atender víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Les prestamos el servicio de asesoría jurídica, las acompañamos a la comisaría de familia para que la persona interponga la solicitud de una medida de protección. Las acompañamos como representantes de víctimas en el
el área penal, porque como se trata de un delito, entonces también hay que denunciarlo ante la Fiscalía. Y también tenemos servicio del área psicosocial, es decir, que le podemos prestar asesoría a la persona también desde el punto de vista psicológico. Las personas que sufren este tipo de violencias deben acudir en primer medida a la comisaría de familia más cercana donde hubiesen ocurrido los hechos o donde la persona viva. ¿Para qué? Para que la comisaria de familia o la comisaría de familia le imponga o le dé una medida de protección. En Colombia hay muchas medidas de protección, que la persona agresora no se acerque, sí, la medida de protección que no se acerque, que la persona, si la violencia es muy grave, incluso se puede ordenar al agresor salir de la casa, hasta de su propia casa, porque corre peligro las personas, corre peligro la vida de las personas al interior de la familia. Con esa medida de protección nosotros pues le hacemos seguimiento a la persona, porque si hay incumplimiento de esa medida de protección también hay otro procedimiento, y cuando hay incumplimiento se le pone una sanción, bien sea en multa, una multa al agresor si incumple con esa medida de protección, y si esa persona no tiene cómo cancelar esa multa, entonces se cambia por días de cárcel. Entonces, lo que yo quiero decirle a todos los televidentes en este momento es que no permitan la violencia y no la dejen crecer, porque es que la violencia comienza con un grito, o comienza con la violencia psicológica, comienza con una humillación, con el chiste equivocado, con este tipo de cosas, y va creciendo. Si la persona, la víctima, no le pone un límite claro, va creciendo y puede ocurrir pues incluso casos graves como los que vemos todos los días en los periódicos y en televisión. Doctora, muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. El consultorio jurídico entonces queda en la carrera quinta, número 1537. Quinta con 15. Sí, señor. Y en este momento estamos atendiendo, atendemos lunes, martes, miércoles y viernes. A las 6 de la mañana, con mucho gusto, pueden ir por una ficha para que nosotros lo atendamos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. No, a ustedes por darnos esta oportunidad. Siempre bienvenida. Gracias. La dejo